Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a su iglesia Dios Padre. Pues estamos aquí ya listos para continuar con nuestras enseñanzas. Muchas gracias a Luz Adriana que pues puede transmitir ahí pues nuestras alabanzas, aunque pues recordemos que es bien importante el que podamos alabar a Dios, sobre todo en oración, buscándole, estar pues ahí con estas alabanzas, pues es muy bueno, pero también es más importante el poder tener nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional y todo esto. Pero bueno, pues vamos a dar inicio a la continuación de nuestro estudio. Vamos a orar para que el Señor nos pueda bendecir y derrame toda su gracia en nosotros como hasta ahorita lo ha venido haciendo. Entonces vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos dirija en esta mañana. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad que tú nos das de pues establecer esa relación íntima contigo. Gracias por ser la propiciación de nuestros pecados. Gracias por perdonarnos de toda la maldad que hemos cometido. Y ahora, Señor, pues háblanos a lo más profundo del corazón. Dirige este estudio, está aquí con nosotros. Y por favor, pues usa de tu gracia y derrámala en mi vida para que pueda compartir lo que tú quieres. Señor, dirige este estudio, está aquí con nosotros y trae bendición a cada uno pues, de los que estamos aquí en este estudio. Todo esto te lo agradecemos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Estamos en la primera carta de Juan. La semana pasada estuvimos viendo prácticamente dos versículos del capítulo 2. Entonces, pues si me hacen favor de releerlos, nada más para poder tener esa comunicación, retomar nuestros estudios, lo que hemos estado viendo. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios mismo con su profundo amor nos estaba hablando, nos estaba diciendo de una manera maravillosa lo que Él quería respecto a cómo Él es el trato que tiene con nosotros, cómo nos trata como esos hijitos amados, esos niños recién nacidos que necesitamos realmente de la bendición de Dios, de la bendición de un padre, del cuidado de un padre. Y pues por eso nos hablaba en este versículo 1. Vamos a releerlo para regresar un poco a eso que estuvimos viendo. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Recordemos que estuvimos hablando esta parte donde Dios nos dice que es la propiciación de nuestros pecados. Él fue propicio a nosotros y precisamente debido a su sacrificio nos puede rescatar, nos puede limpiar y puede darnos la oportunidad de tener esa relación íntima con Jesucristo. Entonces vamos a retomar un poquito estas enseñanzas para continuar el día de hoy con los versículos del 3 al 5 al 6, posiblemente que lleguemos, y poder ver cómo prácticamente Juan nos está hablando junto con todo lo que nos ha dicho en el Evangelio de Juan, como lo que nos dicen las otras cartas de Juan y como lo que nos dice en Apocalipsis. Todo va perfectamente enlazado y nos va diciendo justo cómo debemos de vivir, cómo podemos tener esa relación íntima con Él, en donde Él pueda guiarnos y pueda mostrarnos su maravillosa voluntad. Entonces vamos a retomar estos versículos y vamos a leer el capítulo 14 de Juan, el versículo 6. Yo sé que algunos de ustedes se saben este versículo, y los que lo sepan de memoria, pues sería muy padre que pudieran compartirlo de memoria. Los que no, pues vamos a recordar un poco lo que dice este versículo. Este versículo nos habla de quién es el camino, de quién es la verdad y de quién es la vida. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios mismo quiere mostrarnos a través de esta carta cómo Él, siendo el camino, Él nos puede guiar a tener esa relación de este profundo amor que un hombre pudo experimentar y que tú y yo tenemos la misma posibilidad de experimentar. Si tú te acuerdas, hemos hablado de Juan como el hijo del trueno, un hombre recio, un hombre fuerte, y cómo fue transformado al punto de poder tener, que pues también sabemos que él tenía estas características
y cómo el amor de Dios lo pudo transformar. Entonces Jesús mismo nos está diciendo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y a qué se refiere? A que Él es precisamente la propiciación por nuestros pecados, y por eso nos da acceso al Padre, por eso nos da acceso a llegar ante la misma presencia de Dios y recibir toda su bendición. Vamos a ya empezar a leer, si nos ayuda a alguien de los que están en Meet o de aquí, pues Julia nos puede ayudar con el Evangelio de Juan en el capítulo 10, en el versículo 15, y vamos a leer estos versículos en donde Dios mismo nos está diciendo lo que Él era, cómo Él era y cómo Él tiene esa posibilidad de abrirnos el camino al Padre. Si nos ayudas, Julia, por favor. A ver, Alejandro, si eres tan amable, por favor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, el mismo Jesucristo así nos está diciendo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El mismo Jesús decidió ser la propiciación de nuestros pecados, ser también nuestro abogado para poder llegar ante la misma presencia de Dios. Y por eso, como Él conoce al Padre y sabe que Dios es justo y que, recordemos que lo que estuvimos viendo en el primer capítulo, en donde Dios nos dice que Dios es luz y no hay posibilidad de que alguna tiniebla pueda llegar ante su presencia, Él sabe que para que pudiéramos llegar necesitábamos estar limpios. Y dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué maravilloso amor de Dios, de Jesucristo, que decidió entregar su vida por nosotros para que al poner su vida, Él pueda abrirnos la posibilidad de llegar ante la misma presencia del Padre. Entonces, esa propiciación de nuestros pecados es maravillosa porque sin merecerlo, Él decidió entregar su vida para que pudiéramos tener nosotros acceso al Padre. Vamos a leer Efesios 2:18, si nos ayudas ahora sí, Julia, Efesios 2:18. Y vamos a ver que, pues aquí el mismo Jesús nos dice que tenemos acceso, que tenemos la entrada por un mismo espíritu, y recordemos que pues Dios mismo al entregar su vida, y recordar, vamos a estar hablando un poquito del Espíritu Santo más adelante, Él envió un consolador y tenemos el privilegio de estar en una condición muy particular después de haber aceptado la salvación de Jesús. Si nos ayudas, por favor, Julia, con Efesios. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Sí, o sea, por medio de Jesucristo tenemos los unos y los otros, y todo aquel que decida aceptar la salvación de Jesucristo, tenemos acceso por medio del Espíritu a llegar a la presencia del Padre. Así que qué maravilloso sacrificio que Jesús hizo, y es algo que tú tienes que valorar en tu vida. Hemos estado hablando, pues, cómo si decimos que no tenemos pecado, pues le hacemos a Él mentiroso, y teníamos que arreglar muchas cosas del pecado, pero ahora llegando ya a esta conclusión en donde tenemos abogado para con el Padre y que Él es la propiciación de nuestro pecado, pues vemos que Él hizo un gran milagro al entregar su vida por nosotros. Vamos a leer en la primera carta de Juan, estamos leyendo la primera carta de Juan, así que nos le será difícil buscar el capítulo 3, versículo 5, en donde dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús a lo que vino fue así como lo dice el versículo, dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Sabes? El único propósito que tuvo Jesucristo aquí a la tierra es el amarnos y el quitar todos nuestros pecados para que pudiéramos tener acceso al Padre. Imagínate qué tan grande es su amor, qué tan grande es su misericordia. Así que, pues tú tienes que saber que el mismo Jesús, en su amor, en su misericordia, ha pensado en ti siempre, y por eso quiere funcionar como tu abogado para con el Padre.
Y si has cometido algún pecado, ya vimos y hemos estado comentando de que pues ninguno nos libramos de estar cometiendo pecados aún después de haber aceptado la salvación de Jesús, pues Él precisamente nos da la posibilidad de siempre estar perdonando nuestros pecados. Si tú recuerdas, leímos en el versículo 9 de la primera carta de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a ver cómo estaba Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. En 2 de Corintios 5:21, si me ayudan a leerlo, los que ya están conectados ahí nos pueden compartir, capítulo 5, versículo 21 de 2 de Corintios. Si alguien lo tiene ya de los que están conectados, si no, pues lo leemos aquí. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. A ver, Lucha, si eres tan amable, por favor. No te escuchamos, yo creo que está, pero bueno, se los leo. Dice al versículo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, sin conocer pecado, Jesucristo, Él decidió pagar por nuestros pecados, por nosotros, ¿sí? O sea, Dios mismo tomó todo el pecado que nosotros hemos acumulado a lo largo de nuestra historia y de toda la humanidad, de todas las generaciones, tomó todo el pecado, lo puso en Jesucristo y permitió que Él, sin conocer el pecado, pues por nosotros lo hizo pecado, para que todos fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, y este versículo tenemos que recordar que es solamente para aquellos que deciden aceptar la salvación de Jesús. Él pagó por todos, pero como no todos quieren aceptar el pago, entonces pues, los que decidan no aceptar ese pago, pues evidentemente son los que van a tener esa dificultad, esa situación en su vida de no conocer la salvación de Jesucristo. Así que vamos a leer en 1 de Pedro 3:18 y vamos a ver cómo es que hizo ese trabajo Jesucristo en la cruz. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, 18, dice, capítulo 3, versículo 18, dice así. Si nos ayudas, Julia, por favor, con el versículo, ¿sí? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sí? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Imagínate, siendo el justo, pagó por nuestros pecados, por todos los injustos, por ti, por mí, para llevarnos a Dios. El propósito de Jesucristo fue que la misma creación que Dios había formado desde el Génesis pudiera tener acceso a Dios después de haber pecado. Y hoy tú y yo sabemos que hemos cometido muchos pecados y que pues todavía tenemos una naturaleza que tiene esa tendencia natural al pecado, y por eso Jesús vino para llevarnos a Dios. Él pagó, presentó su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, Él murió, pero también resucitó, y murió por ti, y murió por mí, y por su Espíritu ahora somos vivificados. Así que, qué tan maravilloso es ese amor de Dios que el mismo Juan nos está describiendo aquí en esta preciosa carta, en donde nos está diciendo claramente lo que hay en nuestra vida, cómo pues sabemos que hemos cometido pecado, qué abogado tenemos para con Jesucristo, que Él es la propiciación de nuestros pecados y que Él, siendo justo, pagó por los injustos, pagó por ti y por mí. Y también nos vuelve a aclarar y a remarcar Dios aquí que nosotros somos injustos, que no hemos actuado siempre con justicia, sino que ha habido siempre maldad en nuestra vida. Así que vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 2, 22, cómo el cual
el mismo Jesucristo no hizo pecado, ni se halló engaño siquiera en su boca. Así que él mismo, en este versículo, dice el versículo de Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si tú puedes localizar el versículo, te darás cuenta y nos aclara que Jesucristo no hizo pecado. Y si no hizo pecado, ahora también nos quiere dar instrucciones de cómo podemos mantener esa relación estrecha, íntima con Dios. Y vamos a ver que Él, siendo la propiciación por nuestros pecados, siendo nuestro abogado para con el Padre, el abrirnos la posibilidad de llegar ante la misma presencia de Dios por su sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz, por el llevar todos nuestros pecados en su cuerpo, pues en un momento Él nos permite ese acceso al Padre, nada más porque Él nos ama. Y vamos a ver que esto es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Vamos a leer, ahora sí, vamos a leer del capítulo de Primera de Juan, del capítulo 3 al versículo 5, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 6 de una vez, por favor. Capítulo 2, capítulo de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6, por favor. A ver, Lucha, ahora sí lo quieres leer, por favor. Sí, no se oye nuevamente, entonces creo que tienen algunos problemas con el audio por allá de aquel lado. Pero bueno, pues no sé si alguien más nos quiera. Sí, creo que tiene un problema ahí con el micrófono. Pero bueno, mientras nos ayudas, Julia, con capítulo 2, versículos del 3 al 6, si eres tan amable. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fíjate cómo aquí ya nos empieza Juan a dar unas instrucciones muy claras, siendo él hablándonos con ese profundo amor, y el mismo Jesucristo diciéndonos, hijitos, ¿sabes qué? Pues te amo tanto que quiero decirte cómo ahora tú puedes estar manteniendo esa relación tan estrecha conmigo. Dice, en esto sabemos que nosotros conocemos, que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí tenemos que hacer una aclaración que es muy importante. Dios en la Biblia dejó básicamente 10 mandamientos y bueno, 613 mandamientos adicionales, pero muchas veces tratar de seguir 613 mandamientos se vuelve imposible, y vamos a ver que hoy hay algunas cosas en las que sí tenemos posibilidades de empezar a tener alguna participación, pero esto va a ser gracias a la presencia del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a ver que los mandamientos, y en el capítulo 4 dice, el que yo le conozco, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, nos ha estado hablando de los mandamientos, pero después el versículo 5 nos dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí tenemos que ver que en la palabra de Dios están incluidos los mandamientos, estos mandamientos que fueron delegados fundamentalmente al pueblo de Israel para que pudieran, como ellos querían, tener una relación con Dios por medio del esfuerzo humano, pues Dios puso todos estos mandamientos para que se dieran cuenta que requerían de la gracia. Pero bueno, de todos modos, Dios nos da instrucciones precisas de cómo poder empezar a trabajar en nuestra vida para poder siempre tener una relación tan estrecha, llena del amor de Dios en nosotros. Vamos a ver en Juan 14:15 cómo nos aclara y nos dice el mismo Jesucristo cuando está hablando aquí en Juan 15, en Juan 14, versículo 15, nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú dices que amas a Dios, tienes que guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo le hacemos si son muchos y ni siquiera no lo sabemos? Bueno, precisamente por eso vino Jesús a hacer la propiciación de nuestros pecados, y a través del Espíritu Santo vamos a ver que Él tiene todo el anhelo de que puedas guardar la vida que Él te va guiando a través de toda su palabra. No nada más de los mandamientos, sino de los ejemplos que nos deja
a través de la Biblia, para que podamos, cuando leamos, poder ubicar nuestra vida, enfrentarla a lo que Él nos dice en la palabra y poder corregir lo que está mal. Ahora, humanamente nosotros no podemos corregirlo, pero Dios sí puede corregirlo en nosotros, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, vamos a leer Juan 14, del 23 al 24. En Juan 14, del 23 al 24, Dios nos habla de algo muy maravilloso. Si eres tan amable, Alejandro, por favor. Sí, por favor, Alejandro. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 23 al 24. Sí, Ale. Sí. Le dijo Judas, No, no el Iscariote. es capítulo 14, del 23 al 24. Ok. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sí. Fíjate cómo... Os he dicho, sí. Sí, gracias, Ale. Entonces, fíjate cómo aquí cuando Jesús le está hablando con sus discípulos y el que está hablando con toda la gente ahí, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Como te decía, la Biblia tiene muchos ejemplos y hemos visto, por ejemplo, lo que le sucedió a Jonás, para que tú tomes esa vida como ejemplo y decidas no salirte de la voluntad de Dios para que no pases por la ballena. Vemos la vida de David, vemos la vida de muchos hombres que están ahí y que han quedado como ejemplo, como testimonio claro para que tú puedas tomar las decisiones más adecuadas en tu vida. Ahora Dios nos ha estado diciendo, mira, tienes que guardar mi palabra y el que me ama, mi palabra guardará. Así que cuando tú guardas la palabra y estás meditando en la palabra, pues el amor del Padre se manifiesta en tu vida. Y aquí nos da un punto muy importante que hemos hablado ya en muchas ocasiones, porque Él prometió enviarnos a un consolador. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él, el Espíritu Santo. Y aquí nos aclara el punto de la misma Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona, pero la manifestación que hoy tú puedes experimentar en tu vida es a través del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo pueda controlar tu vida para que puedas empezar a seguir su palabra, para que guardes su palabra, para que guardes los mandamientos que Él ha dejado en sus escrituras. Así que ahí están a tu alcance, tú las tienes en tus manos. Seguramente tú tienes en estos momentos tu Biblia abierta y puedes estar leyendo lo que hemos estado viendo precisamente, pero hay instrucciones precisas, y ya digamos instrucciones precisas que son más accesibles a entender todos los mandamientos que están descritos en Levítico y muchas otras partes de la Biblia, pero fundamentalmente Dios quiere que puedas entender que la gracia de Dios quiere estar activando en tu vida, que quiere estar moviendo tu corazón para que puedas seguir todos sus mandamientos. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 2, y vamos a ver que esta es una instrucción precisa para ti, para que puedas precisamente seguir las instrucciones que Él quiere que sigas. Vamos a ver cómo en Gálatas 6:2, Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer. Y es un punto muy importante para ti, porque si tienes la posibilidad en estas condiciones que estamos viendo, la situación del coronavirus y todo eso, pues Dios nos deja aquí instrucciones claras. Vamos a leer qué dice Gálatas 6:2. Julia, ¿nos ayudas, por favor? Sobrellevad de los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sí, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué significa sobrellevad los unos las cargas de los otros? En muchas ocasiones
Si tú tienes alguna dificultad, algún problema, pues puedes coparticipar con alguien y puedes comentarle ese problema para que esta persona pueda estar orando por tu vida y Dios pueda empezar a trabajar y a resolver tu problema. Pero tú también tienes la posibilidad de llevar la carga de otro. Tú puedes preguntarle pues a tu compañero, a la gente que estuvo cerca, por ejemplo, ahorita que hemos estado muy lejanos, pues, una pregunta por WhatsApp: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando toda esta situación? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Te puedo ayudar en algo? Y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Incluso puede significar el que puedas apoyar a alguien si tiene alguna necesidad económica y tú tienes la posibilidad de dar, porque dice Dios es más bienaventurado dar que recibir. Pues a lo mejor en el cumplir este mandato pues está a tu alcance, porque dice sobrellevad los unos las cargas de los otros. Está en la palabra de Dios. Es un mandato de Dios el que tú puedas sobrellevar la carga de otros en tu vida. Si no tienes posibilidades de ayudarlo en la parte material, a lo mejor tienes la posibilidad de ayudarlo en la parte espiritual, sobrellevando el problema, diciéndole a Dios específicamente que quite la carga que tú puedes estar teniendo. O sea, tú puedes compartir tu carga y que otros puedan compartir su carga para que ambos puedan estarse apoyando mutuamente. Así se va cumpliendo, como dice aquí, la ley de Dios. Y pues en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 13 al 25, también nos da mandatos muy claros que son fáciles de entender, que podemos tener a nuestro alcance. Si son tan amables de buscar capítulo 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, del versículo 13 hasta el versículo 25, veremos cómo en estos versículos Dios nos deja instrucciones claras de qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Fíjate cómo menciona el primer versículo. Dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Este es un mandato muy claro. Tened paz entre vosotros. Y por ejemplo, ahorita que estás viviendo en casa, que bueno, no sé si ya estás nuevamente recluido en casa, las instrucciones es que no salgamos, que no tengamos que estarnos exponiendo para esta situación del coronavirus, y muchas veces el estar en casa implica tener pues en ocasiones alguna fricción con alguien de la familia, ¿verdad? Porque me hizo, porque me esto, porque me lo otro, porque no me dio, cualquier situación. Bueno, dice a Dios aquí: tened paz. Es un mandato muy claro: tened paz entre vosotros. En lugar de estar pegando de gritos, en lugar de estar enojándote, en lugar de estar molesto, pues dice: tened paz entre vosotros. Vamos a leer el versículo 14. ¿Nos ayudas, Julia, por favor, con el versículo 14? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Sí, aquí vemos 4 mandatos también muy claros. ¿Cuál es el primero? Dice que amonestéis a los ociosos. Si tú ves que tu hijo está echando la hueva nada más ahí, pues oye, ¿sabes qué? Invítalo a ayudarte a arreglar el jardín, invítalo pues a poder limpiar el patio de tu casa, o si tienes la posibilidad de invitarlo a trabajar, pues invítalo a trabajar en lugar de que esté de ocioso, a que se siente y tome sus clases. Si tiene clases vía internet, que es ahorita la modalidad en la que podemos estar realmente, entonces puedes estarlo amonestando a que deje de estar ocioso. A los que tienen poco ánimo, pues ¿qué les dices? Pues que tengas la posibilidad de alentarlos. Alienta a los de poco ánimo. Dios nos va dando instrucciones. ¿Y cómo vas a poder alentar a los de poco ánimo si tú te encuentras muchas veces en esa condición con poco ánimo, verdad? Bueno, pues tú tienes que ir con aquel que tiene todo el aliento para poder suplir todas tus necesidades. Déjate llenar por el amor de Dios, y cuando estás lleno del amor de Dios vas a poder asimismo alentar a los que tienen poco ánimo. Después nos dice el siguiente punto: que sostengáis a los débiles. Habemos algunas personas que somos más débiles que otras. Bueno, Dios quiere que tú tengas la fortaleza de Él. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que le decía
Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 9. Si te acuerdas, si no, puedes acudir a Josué 1:9, y si alguien se sabe el versículo de Josué 1:9, pues nos podrá ayudar así directamente, pero si no, pues yo se los leo. Dice, nunca se el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabes? Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. O sea, requieres de ir precisamente con Dios para que Él te llene, te dé la fortaleza y puedas así mismo sostener a los que son más débiles. Pero también te dice que tienes que trabajar en tu paciencia. Dice que seáis pacientes para con todos. Oye, ¿cómo le hago si sí es cierto, soy muy impaciente y me exasperan pues que estén pues haciendo de las suyas mis hijos, mi esposa, mi esposo, en fin, cualquiera que sea tu condición, Dios lo que quiere es que aprendas a ser paciente. Y si tú recuerdas qué es la paciencia Dios nos ha dicho que es un fruto del Espíritu. Dice que es dentro de los frutos del Espíritu, Dios nos da los 3 primeros, amor, gozo y paz. Pero el 4º fruto es la paciencia, y es un fruto del Espíritu, es algo que el Espíritu Santo quiere producir en tu vida, y al producir esa paciencia en tu vida, entonces podrás ser paciente para con todos. Entonces Dios a través de todo esto nos está encerrando precisamente y nos está mostrando ese círculo virtuoso en donde tú vas creciendo, 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 y vas recibiendo más y más y más y más y más hasta que inunda toda tu vida, al punto que ya después nos da instrucciones también en el versículo 15 de Primera Tesalonicenses. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. ¿Sí? ¿No hay alguien que lo pueda leer? ¿Sí? ¿Nos ayuda, Julia, por favor? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Sí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y muchas veces hemos utilizado ese me las vas a pagar, ¿verdad? Sí, recuerda, seguramente lo utilizaste en tu vida. Bueno, dice a Dios aquí, ¿sabes qué? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El trabajo que Dios ha delegado en tu vida es lleno del Espíritu Santo. Puedes empezar a vivir pues siendo guiados para actuar siempre, haciendo siempre lo bueno los unos para con los otros. Después nos da instrucciones también claras. Dice, estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo. O sea, son puntos en los que tienes acceso tú a ellos porque lo puedes hacer. No por tus fuerzas, sino lleno del Espíritu Santo, Dios puede guiarte para que tú puedas tener siempre el gozo de Dios, para que puedas estar siempre orando sin cesar, para que puedas estar dando gracias por todo. Y ahorita sería una buena oportunidad. Gracias, Dios, porque estamos con esto del coronavirus. Gracias porque estamos en casa. Gracias porque, pues bueno, tenemos estas necesidades. Gracias, dice, dad gracias en todo. Y cuando Dios dice, dad gracias en todo, cualquiera que sea la circunstancia en la que tú estás viviendo, Dios dice, dad gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con los hombres en Cristo Jesús. El aprender a dar gracias en todo, pues implica quitar todas tus quejas y dejar que Dios resuelva todas esas quejas y te llene del amor de Dios y derrame su gracia para que Él pueda resolver lo que tú no puedes resolver. Hay muchas cosas que no podemos resolver, hay muchas cosas en las que nos metemos que pues hacemos mal, pero bueno, finalmente si es un problema, si es una situación en la que tú te metiste, pues deja que Dios la arregle, deja que Dios la resuelva. Solamente dale la oportunidad a Dios de que puedas así aprender a darle gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. Entonces, estos son algunos ejemplos de mandamientos
que están ahí, que son fáciles de entender y que puedes hacer uso de ellos porque tienes las posibilidades. Por ejemplo, dad gracias en todo, pues cada vez que tú recuerdes y veas que tienes alguna necesidad, alguna dificultad, pues vas con Dios y le dices: Dios, gracias porque estoy padeciendo esta situación. Gracias porque ahora tú quieres rescatarme de esta circunstancia. Le das gracias en todo. Después nos da otras instrucciones: no apaguéis al Espíritu. Y recordemos que para apagar al Espíritu lo único que se requiere es estar cometiendo pecado. Y ya vimos que Juan nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y que pues la verdad no está en nosotros. Entonces podríamos entrar en un conflicto, ¿verdad? Pero no, al contrario, lo que Dios quiere es que te des cuenta que tú apagas al Espíritu cuando dejas un pecado sin confesar. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que dale la oportunidad a Dios de que Él pueda estar limpiando constantemente. Y Él nos sigue dando instrucciones: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneros de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Dios lo que quiere, y nos ha estado diciendo, si pues Él viene pronto, pues que tú puedas estar ahí guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel. Recordemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y por eso nos dice en el versículo 24 de Primera de Tesalonicenses: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No es algo que tú tengas que hacer en tus fuerzas, porque no puedes seguir todo esto, pero Dios sí puede empezar a hacerlo en tu vida, y cuando empieces a experimentar ese amor como lo estaba experimentando el apóstol Juan, pues vemos que ese amor lo llevó a experimentar y ser guardado y ser cuidado como el hijo amado que él siempre deseaba ser. Por eso se recostaba en el costado de Jesús, y por eso se dejaba amar más que los demás, porque sabía que el único que podía hacer el milagro en su vida era el mismo Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y nos da un último mandato aquí en Tesalonicenses, nos dice: hermanos, orad por nosotros. ¿Sabes? Creo que tenemos una posibilidad. Tienes la poderosa herramienta de la oración para que puedas llegar ante la misma presencia de Dios, puedas clamar con todo lo que son tus necesidades, pero también puedas llevar y sobrellevar las cargas los unos con los otros. O sea, puedes poner en oración a tu hermano que puede estar en aflicción, a tu hermano que puede estar en necesidad, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, y puedes ponerlo en oración para que Dios pueda hacer ese milagro maravilloso en tu vida. Así que en Primera de Tesalonicenses nos da mandatos muy sencillos, muy fáciles de entender, y pues por eso Dios nos deja que sí tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Cómo podemos guardar sus mandamientos? Pues siguiendo estas pequeñas instrucciones que son muy sencillas, que son fáciles. Vamos a leer Santiago 4:17, porque hay muchas cosas que tú sabes hacer que son buenas y no las haces, y entonces se convierten en pecado. Vamos a leer lo que dice en Santiago 4:17. Si son tan amables y lo buscan, por favor, Santiago 4:17. Sí, Santiago 4:17 nos dice así el versículo: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice aquí? Le es pecado. ¿Sabes? Yo sé que tú sabes hacer muchas cosas buenas. Sabes hacer lo bueno y no lo haces, entonces eso se constituye en pecado. Entonces, pues Dios nos empieza a ubicar qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer. Así que, pues, si tú dices que le conoces, que quieres recibir la bendición de Dios, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si tú quieres verdaderamente conocer al mismo Jesucristo, tienes que estar viviendo, guardando sus mandamientos, pero no en tus fuerzas, sino en la fuerza y en el poder de Dios y del Espíritu Santo. Vamos a leer de la primera carta de Juan, capítulo 2,
versículos del 3 al 4 nuevamente para que podamos retomar esto de estas enseñanzas. Digo, estamos tratando de memorizar y el repasar del mismo capítulo, los versículos que acabamos de leer. Vamos a releerlos del 2, del 3 al 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ya vimos que cuando tú le permitiste a Jesucristo y entrar a tu vida, cuando le abriste la puerta de tu corazón, porque Él estuvo tocando a la puerta de tu corazón y te decía, he aquí yo estoy llamo a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El mismo Jesucristo que entró, el mismo quiere limpiarte, el mismo que es la propiciación de tus pecados. Bueno, pues dice Dios aquí en este versículo que si decimos que le conocemos, tenemos que guardar sus mandamientos, y que si no guardamos sus mandamientos y si decimos que le conocemos, pues estamos mintiendo, porque lo que hace Jesucristo cuando entra a través del Espíritu Santo en tu vida, empieza a controlar el pecado y debe de ir corrigiendo el pecado. No vamos a dejar de pecar, pero sí el pecado tiene que ir a la baja, tiene que ir siendo controlado por el Espíritu Santo. Así que tienes una valiosa posibilidad. En los Salmos Dios nos deja muchos consejos de guardar la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 106, versículo 3, el Salmo 119, 4, el 119, 2, vamos a leer esos 3 salmos para que podamos ubicar. Hay más, pero bueno, vamos a leer nada más estos versículos. Vamos a leer Salmo 106, versículo 3. Salmo 106, versículo 3. Vamos a ver cómo el consejo de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, nos da la pauta de qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer. 106, versículo 3. Vamos a leerlo, por favor. 106 versículos. Por favor, Alejandro, si eres tan amable. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dios te da una promesa por estar siendo justo, por estar siguiendo los mandamientos que Dios nos va diciendo. Pero, pues bueno, ¿cómo le podemos hacer? Vamos a leer 119, 2, versículo 2 y versículo 4, por favor, del Salmo 119, versículo 2 y versículo 4. Fíjate la bienaventuranza maravillosa de parte de Dios. Dice el 119.2, Julián, ¿nos ayudas? 2 y 4, por favor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Tú encargaste que seas muy guardados tus mandamientos. Sí, o sea, ahí, bueno, podemos leer de corridito el 2, el 3 y el 4, de verdad. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea, Dios siempre ha dejado como algo muy importante para tu vida el que puedas estar guardando los mandamientos, el que puedas estar siendo guiado por Dios para recibir la bendición de Dios y dejar que Él pueda controlar toda tu vida y llenarte del gozo, de la paz, del amor, de esos frutos del Espíritu que Él tiene para ti. Pero tienes que ir ubicando en tu vida, que reconozcas que hay pecado en tu vida y que constantemente tú estás pecando, pero que tenemos a un abogado que puede ser, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y que por lo tanto, si Él es nuestro abogado, también es la propiciación de nuestros pecados y puede limpiarnos, puede estar constantemente limpiándonos. Entonces, por eso aquí nos dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Cuando tú guardas la palabra de Dios, la haces viva,
como recordar estos versículos, el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú lo podrás utilizar en el momento mismo en el que tú puedes estar cayendo en un pecado y puede Él librarte para que no sigas esclavizado a ese pecado. Dios te puede ir haciendo consciente del enojo, de la envidia, del resentimiento, de los celos, de la codicia, de la lujuria. Dios puede estar ubicando en tu mente, en tu corazón, puede estar trabajando, y cada vez que tú confiesas el pecado, te va haciendo más consciente del potencial que tienes y te va haciendo más consciente de la necesidad que tienes del mismo Dios actuando en tu vida, siendo Él la propiciación por nuestros pecados. Así que dale la oportunidad a Dios de que Él vaya haciendo ese milagro en tu vida, de ir quitando toda la maldad que, pues, en la cual vienes viviendo. Vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículo 32. Está unas páginas posteriores ahí a donde están, así que les va a ser muy fácil llegar a estos versículos. Capítulo 8 de Proverbios, versículo 32. 8:32. Fíjate cómo el mismo Dios nos da ahí la instrucción de qué es lo que quiere que hagamos. Dice el versículo 32, si ya lo tienen, dice: ahora pues, hijos, oídme. Tienes que poner atención a lo que Él te dice. Ahora pues, hijos, oídme. Qué bueno que estás escuchando este estudio. Gracias a Dios por tu vida. Pero ahora dice: bienaventurados los que guardan mis caminos. Dios nos ha mostrado los caminos, las instrucciones que Él quiere para ti. Así que deja que Él, pues, después de escuchar la voz de Dios, pueda bendecirte. Deja que Él pueda llenarte, deja que Él pueda saciarte. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados, dichosos los que guardan mis caminos. Sigue las instrucciones de Dios, deja que Él haga ese milagro maravilloso en tu vida. Él te ama. Recuerda que con este inicio del capítulo pues 1 de Juan, en donde nos dice el 1 y el 2, en donde nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sabes? El anhelo de Dios es que tú no estés pecando. Y si el anhelo de Dios es que no sigas pecando, te está dando las instrucciones de cómo salir librado del pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados, pero también tiene el propósito de que al guardar sus mandamientos, al guardar su palabra, al seguir sus instrucciones, podamos recibir el verdadero milagro en nuestra vida. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 28, y vamos a ver cómo pues Jesús menciona lo que Él dejó desde un principio, y únicamente aquí Juan nos está haciendo un recordatorio de lo que Jesús dijo. Vamos a leer capítulo 11, versículo 28 de Lucas. 11, 28 dice así, si alguien lo tiene, por favor. Por favor, Ale, si eres tan amable. Sí, por favor. Por favor. Dice: y así viste Dios No, es capítulo 11 del libro de Lucas, 28. Versículo 28. Ok. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oye, qué dichoso eres tú si tú tomas la Biblia, lees las Escrituras y dices: oye, quiero memorizar este versículo. Porque al memorizar este versículo empiezas a recibir la bendición de Dios, empiezas a tener el cuidado de Dios y empiezas a recibir todo lo que Él quiere darte. Así que dale la oportunidad a Dios de poner en tu vida, dentro de ti, toda su palabra.
al guardar su palabra, lo único que vas a experimentar es la bendición de Dios, porque Él, adicionalmente a las cosas que pueden estar sucediendo, puede bendecirte incluso económicamente, porque Él no está peleado con la parte económica. Él quiere bendecir la parte espiritual y también la parte económica, pero lo importante, lo más importante es que tú puedas reconocer que el pecado está ahí, que Jesús, siendo la propiciación de nuestros pecados, puede limpiar nuestros pecados y quitar toda maldad de nosotros. Y para eso, pues Él nos dice que tenemos que guardar su palabra. Así que dale la oportunidad a Dios de que sea guardada pues la palabra en tu vida. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 21. El mismo Juan, pues recordando esto que en algún momento escribió, pues está haciéndonos la aclaración nuevamente. Juan capítulo 21, versículo, Juan capítulo 14, versículo 21, por favor. Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21. Julia, por favor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos. Tú tienes la palabra de Dios, en la palabra de Dios están los mandamientos. Tú puedes, les he puesto este ejemplo en muchas ocasiones, puedes agarrar, cerrar la Biblia y meterla en una caja fuerte y decir que ya estás guardando su palabra, ¿verdad? Pero pues no se refiere a eso, se refiere a que tú puedas obedecer lo que dice la palabra, memorizar lo que dice la palabra. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús quiere manifestarse en tu vida. Jesús quiere hacer ese verdadero milagro en ti para transformarte totalmente. Así que deja que Jesucristo, Él se manifieste en tu vida. Deja que Jesucristo salga en ti. Y lo único que tienes que hacer es guardar su palabra. Lo único que tienes que hacer es acudir a aquel que es la propiciación por tus pecados. Lo único que tienes que hacer es acudir a aquel, al confesar tus pecados, te pueda limpiar y te pueda regalar la bienaventuranza de estar siguiendo su voluntad. Vamos a leer Proverbios 28, 7, capítulo 28, versículo 7 del libro de Proverbios. Y dice así: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Tal vez tú puedes estar dedicando el tiempo ahorita, si tienes tiempo en casa, pues estar comiendo porque te puedes estar estresando por el hecho de no poder estar haciendo nada de lo que estabas acostumbrado a hacer, y puedes estar come, ¿verdad? Pero lo importante aquí pues es lo que nos dice, ¿no? El que guarda la ley es hijo prudente. Tú puedes estar guardando la ley y obviamente vas a ser un hijo prudente, y como hijo prudente Dios te va a tratar como ese hijito amado al que Dios siempre va a estar proveyéndole todo lo que necesita. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Seguramente tú no quieres avergonzar a Dios, así que dale la oportunidad a Dios de transformar tu vida, de llenarte a través de su palabra. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Y esta es una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Dice Eclesiastés, está unas cuantas páginas después ahí del libro de Proverbios que acabamos de leer. En el capítulo 8, versículo 5, nos da una instrucción de que al guardar tú los mandamientos pues de Dios, fíjate lo que dice el versículo. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Por favor. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el juicio. Sí, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Así de sencillo. El que guarda los mandamientos no experimentará mal. ¿Quieres que todo te vaya bien? Empieza a obedecer la palabra. Sé que no vas a dejar de pecar, como yo. Ninguna persona puede dejar de pecar.
pero lo que sí podemos hacer es estar guardando la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos vaya limpiando y tener siempre cuentas muy cortas. Y al tener cuentas muy cortas, la bendición de Dios está llegando. Por eso dice así el versículo muy claro, dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Es una promesa de Dios que está lista para ti, ¿sí? Y ahora dice: y el corazón del sabio, al guardar sus mandamientos, te empieza Dios a ser sabio y puedes entender el tiempo y el juicio. Así que dale la oportunidad a Dios de mostrarte ese camino. Vamos a leer el Salmo 119, 146. 119, versículo 146 del libro de los Salmos. Está unas páginas antes, unas cuantas. 119, versículo 146. ¿Nos ayudas, Julia, por favor? A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Sí, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. ¿Sabes? Cuando tú clamas a Dios para que Él pueda resolver un problema, Él te lleva precisamente a estar meditando en la palabra, y la palabra te va sacando y te va mostrando todo su amor. Así que deja que Jesucristo tome y haga el trabajo en tu vida de una manera maravillosa. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, ¿sí? Ante las circunstancias que vendrán más adelante, y que pues hemos comentado algunas cosas muy sencillas de lo que viene adelante, y ya sabemos que pues el tiempo está cerca según lo que nos dice en Apocalipsis, y las cosas que estamos viendo que están sucediendo, y que lo único que están abriendo es la posibilidad de que sea, digamos, el preámbulo o la muestra de que viene prontamente un juicio de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Por favor, si alguien lo tiene ya, por favor. Capítulo 14, versículo 12. ¿Sí? ¿No? A ver, por favor, si lo tienes. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí. Ante las circunstancias que van a venir más adelante, ¿sabes? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando tú estés meditando en la palabra y veas las cosas que ya están descritas en la Biblia, porque en Apocalipsis, en Ezequiel, en Daniel, muchas de las cosas que hemos visto que vienen pronto y que van a estar sucediendo, pues bueno, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando tú estás meditando en la palabra, Dios, para esos momentos difíciles, Dios te va a guardar. Así que tienes toda una amplia gama de instrucciones en donde Dios nos va diciendo, y son sencillas realmente, como orar sin cesar, ¿verdad? Bueno, pues tienes la posibilidad de estar orando todo el día. ¿Cómo le haces para orar todo el día? Bueno, pues simple y sencillamente, si te toca estar haciendo la comida, puedes estar orando, pidiéndole a Dios que te diga qué cantidad de sal le puedes echar a la sopa. Si te toca estar en tu trabajo, puedes estar memorizando un versículo y estar clamando a Dios para que Él pueda guardar a tus hijos de los problemas que pueden estarse metiendo por la cuestión de la escuela, por las situaciones con sus compañeros, por todos los riesgos que hay ahorita, por toda la inseguridad que viene en aumento. Así que Dios nos va dando instrucciones para que estés protegido. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y pues que están ahí a través de la fe de Jesucristo. Vamos a leer, por favor, vamos a irnos al Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Ya estuvimos hablando que todo esto es a través del Espíritu Santo, y por eso nos dice en Ezequiel 36, 17, cómo Dios verdaderamente puede hacer esto, de llenarte de todo su amor del que Juan nos está hablando.
Vamos a leer Ezequiel 36, versículo 27. Ezequiel 36, versículo 27. Fíjate, la promesa de Dios es a través del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice así el versículo. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjate, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hace rato, cuando estábamos platicando de que realmente humanamente para nosotros seguir 613 mandamientos, estar obedeciendo todos esos mandamientos, estar simple y sencillamente orando sin cesar, humanamente se vuelve imposible. Pero a través del Espíritu Santo que Él nos promete aquí en este versículo, que nos dice claramente, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El que los puede hacer, el que lo puede hacer real en tu vida, así que sí es alcanzable, sí puedes hacerlo por la gracia de Dios actuando en tu vida a través del Espíritu Santo. Hay una promesa que seguramente te sabes, que dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pues es a través del Espíritu Santo que puedes verdaderamente guardar sus mandamientos. Nada más es cuestión de que le des la oportunidad a Él de que Él haga el milagro en tu vida. Vamos a leer Juan 14, 23. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Ese Espíritu Santo, pues en la presencia, es el mismo Dios y el mismo Jesucristo en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a leer cómo nos lo dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Julia, ¿nos ayudas, por favor? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Sí. Fíjate aquí, aquellos que dudan de la Trinidad, pues aquí se describe claramente, ¿no? Mi Padre y el mismo Jesucristo haremos morada en él. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el mismo que nos va a hablar Juan en el capítulo 5, nos va a hablar de que estos tres son uno. Y esta unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está haciendo morada en ti. Y Él es el que puede llevarte a guardar todos sus mandamientos, a seguir todas sus instrucciones. Vamos a leer primera de Juan 4, 12. Así que cuando tú empiezas a actuar de acuerdo al amor de Dios para con los otros, tú puedes ver cómo el mismo Dios está trabajando en ti. Así que vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Lo estudiaremos más adelante si es que llegamos a tocarlos. Más adelante veremos este versículo con mayor detenimiento. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo puedes experimentarlo? ¿Cómo puedes estar viendo si ya has estado trabajando, si Dios ha estado trabajando en tu vida cuando estás amando a los otros, cuando estás amando a tu esposa, cuando estás amando a tu esposo, cuando estás amando a tus hijos, cuando estás amando a los vecinos, a las vecinas, cuando estás amando a toda la gente que está a tu alrededor y empiezas a mostrar ese amor en tu vida, te puedes dar cuenta de que el amor del Padre está actuando en ti. Y vamos a leer de la misma carta el versículo 18 del mismo capítulo. Dice, y esto es para que recuerdes, que el amor de Dios puede echar fuera cualquier temor. Yo sé que te has memorizado ese versículo porque te lo he pedido varias veces y no yo, sino el mismo Jesucristo es el que nos ha dicho que tenemos que estar memorizando su palabra. Y este es un versículo que pues es muy, bueno, obviamente quisiéramos que todos fueran y estuvieran grabados en nuestra mente, pero pues tenemos una mente a veces de teflón. Bueno, pues aún en esa mente de teflón Dios puede pegar lo que sea necesario, como este versículo dice, en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que es bien fácil, a través del amor tú te puedes dar cuenta qué tanto Jesucristo está actuando en tu vida. ¿Tienes temores en tu vida? Te puedes dar cuenta que el amor de Dios no está trabajando como debe de ser, y es el momento de acudir a Dios y decirle: sabes que hay pecado en mi vida y a lo mejor desconozco cuál es el pecado, pero estoy viviendo en estos temores, Dios. Así que podría convertirse esta parte del amor en un termómetro de tu vida espiritual. ¿Qué tanto estás amando a los demás? ¿Qué tanto estás dejando que Jesucristo esté actuando en tu vida? El que me ama, mi palabra guardará. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Así que aquí, pues esta primera carta de Juan nos está mostrando cómo Él quiere llevarnos a estos versículos que acabamos de leer. Dice, estuvimos leyendo el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Sabes? Él anduvo lleno de paz, lleno de gozo, lleno de amor. Estuvo transmitiendo amor y también entregó su vida por los otros. Entregó su vida, el justo por los injustos. Él vino y pagó por tus pecados, y ahora tiene la posibilidad de también limpiarte de tus pecados, porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Y lo único que Él espera es que tú le confieses todos tus pecados y lo dejes actuar a Él, lleno de su amor, para que puedas recibir a través de su palabra, pues el orar sin cesar, el pues estar meditando en su palabra, te puede proveer de todo lo que tú necesitas. En fin, hemos estado viendo todas esas bienaventuranzas el día de hoy, así que dale la oportunidad a Dios de bendecir tu vida esta mañana. Pues aquí vamos a terminar el estudio, vamos a orar para que Él, con su infinito amor, nos lleve verdaderamente a guardar sus mandamientos. Vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias porque tú nos das instrucciones de cómo salir en victoria en nuestra vida. Nos das instrucciones precisas como guardar tus mandamientos, como guardar tu palabra. Nos ubicas en todas las cosas sencillas que podemos hacer, guiados por tu Espíritu Santo y saliendo adelante y en victoria por medio de Él. Señor, hay temores en nuestra vida y necesitamos que tú los quites, que tú nos llenes de ese amor para que podamos compartir de Él hacia otras personas que tienen también mucha necesidad. Así que, Señor, llénanos de tu amor. Danos ese amor para que el temor pueda salir de nuestra vida y poder ser un testimonio claro de la bendición que tú traes al memorizar tu palabra, al estar guiados por ti, por el Espíritu Santo. Gracias por hacer morada en cada uno de nosotros y pues habernos permitido ser perdonados por todos nuestros pecados. No lo merecíamos, pero Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre, lo hizo posible por nosotros. Señor, bendícenos y guárdanos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga mucho y nos escuchamos la próxima semana. Les recuerdo, pues hay que seguir leyendo la primera carta de Juan. Estamos en estos estudios en donde Dios anhela que tú sigas creciendo en el amor de Dios. Así que los invito a que puedan estudiar para la semana que entra los versículos del 7 hasta el versículo 17, para que podamos, y que los vayan memorizando, porque si los van memorizando seguramente también Dios irá bendiciendo cada vez más sus vidas. Así que Dios los bendiga mucho y no dejen de orar, de leer, de meditar y de alabar al Señor Jesucristo. Ale, ¿te escucho? ¿Qué versículos son? ¿Del 7 al 17? Del 7 al 17, sí, para la semana que entra vamos a estudiar ellos. De Primera de Juan. Primera de... Así es. Muy bien, que Dios los bendiga.